Bien, buenas tardes a todos y todas. Ya ahora sí estamos en vivo a través de las distintas plataformas de la universidad. En esta tarde que, bueno, es un seminario virtual, no obstante, también hemos querido recuperar un poco el espacio de lo que anteriormente de forma presencial eran las tardes de Biblia, que correspondían a nuestra Escuela de Ciencias Bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. El día de hoy queremos compartir con ustedes y a la vez también tener esa oportunidad de conversar con el profesor José Enrique Ramírez Kidd, profesor emérito de nuestra universidad, sobre un trabajo de carácter o desde una perspectiva más metodológica, más pedagógica. Recientemente se publicó el anterior aporte bíblico, digo el anterior porque el próximo está en camino, que se ha titulado Vivir sin raíces es vivir en el infierno, el reto de la vida en el exilio, un estudio de Tobías del 1 al 2. En este texto de los primeros dos capítulos del libro de Tobías, del libro de Tobit, el profesor Ramírez nos muestra un estilo de comentario del texto bíblico un poco distinto, ¿verdad? Bueno, para quienes lo conocemos y hemos leído varios de sus textos para comprender el Antiguo Testamento y otros más, sabemos que el hecho de observar, de comentar el texto bíblico, no siguiendo los cánones tradicionales de un comentario, entre comillas, confesional, sino más bien aproximándonos desde el punto de vista del arte, de la cultura, de la literatura, desde distintas apreciaciones, desde distintas ópticas y lentes. eh, ya conocemos el estilo de este tipo de trabajo, sin embargo, queremos ahondar en este texto que lo resume de una manera muy clara, muy diáfana para cada uno y para cada una de nosotras, ¿verdad? Eh, el profesor Ramírez Kidd, para quienes lo conocemos y para quienes no lo conocen, realizó sus estudios inicialmente en el Seminario Bíblico Latinoamericano, luego en Princeton Theological Seminary y en la Universidad de Hamburgo, donde obtuvo su doctorado. Como les decía, es profesor emérito de esta casa y como colocaba en la presentación de este aporte bíblico, cada vez que lo escuchamos es volver a sus aulas, como decía Margie, también ahora al comienzo, y es un enorme gusto y un gran honor estar con él aquí presentes. José, estamos en tus manos. Tenemos un espacio de unos 40 minutos, una hora para la presentación y luego vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios, para que puedan utilizar, anotar sus preguntas, colocarlas en el chat. Tanto Karen y yo estaremos atentas a seguir estos comentarios. Gracias, José. Perfecto, muchas gracias. Hace algunos años, en una reunión del cuerpo docente de los profesores de Biblia de la universidad, habíamos acordado que cada uno de nosotros, los colegas, íbamos a escribir un comentario sobre un texto bíblico escogido por cada uno de nosotros y que íbamos a juntar los capítulos para formar un libro. La idea era que se plasmara en ese ejercicio de interpretación de un texto bíblico la manera propia o el estilo propio en que cada docente que caracterizaba a cada docente, con la finalidad de que fuera un material que pudiera emplearse en clases y servir a los estudiantes como ejemplo de un trabajo exegético y al mismo tiempo para que contrastaran los diferentes acercamientos de los diferentes docentes de la escuela. Se escribieron los capítulos, al final en realidad el libro no se produjo, pero este capítulo que yo había escrito
pues se quedó por allí. Yo lo había eh, redactado en otro formato, no en el formato que tiene ahora, que dicho sea de paso, eh, a, aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestro compañero Luis Carlos Álvarez, porque él lo adaptó al formato, a la presentación que tiene actualmente en, ¿cómo decirlo?, en internet, digamos, o en línea. Y ha quedado muy bien y es un mérito de él. Aunque el título de esta ponencia se llama ¿Cómo interpretar un texto bíblico?, lo que yo quisiera, o sea, lo que me voy a referir no es a cómo comentar un texto bíblico en general, como dando pasos que cualquier persona puede utilizar para aplicarlos ella y comentar un texto bíblico. No se refiere el título tanto a eso, sino que se refiere a una explicación de cómo fue que yo en particular personalmente redacté este comentario de 2 capítulos al libro de Tobías. Después de trabajar o estudiar por muchos años, pues, si no todas, algunas personas van perfilando un acercamiento o un estilo propio. Y entonces el acercamiento o el estilo que yo no es que propongo, yo no propongo nada, el estilo que yo practico es el que he llegado al cabo de muchos años de trabajar en esto. Está resumido en la primera página de este cuadernito, de este cuaderno bíblico, y se resume con una pequeña frase que es bastante sencilla de entender. Ahí me parece a mí que está captado todo lo que es, en mi forma de ver, lo que es el ejercicio de interpretación bíblica. La frase dice que la Biblia o un texto bíblico, todo texto bíblico, es una ventana. Nosotros normalmente no vemos la ventana, sino que vemos a través de ella. Y ese horizonte al cual esa ventana nos orienta, nos apunta o nos dirige, el horizonte que vemos allí por esa ventana no es la teología, sino que es la vida misma. Lo que yo quería con este ejercicio es tomar un texto bíblico y mostrar qué significa esa frase cuando se aplica a la lectura o interpretación de un texto bíblico. En el pasado, es decir, históricamente, tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana, los textos fueron leídos siempre, por lo menos hasta el siglo XIX, fueron leídos
como un ejercicio, como una práctica de piedad en la que las personas buscaban la fortaleza, la inspiración, el consuelo, la guía, etcétera. Se llegaba a la escritura buscando eso. Durante los últimos 2 siglos, particularmente durante las últimas décadas, ha habido cambios sumamente radicales en la estructura, en los valores de las sociedades en general, en Oriente y en Occidente, ocasionados por todos los cambios tecnológicos de la revolución industrial y por todas las revoluciones políticas que se han dado en el siglo XIX y sobre todo en la primera parte del siglo XX. Entonces, los puntos de referencia han cambiado mucho. La lectura de la Biblia antes estaba enmarcada siempre en un aura, en un contexto de autoridad. Pero la misma noción de autoridad se ha modificado muy drásticamente en las sociedades contemporáneas. Entonces, muchas cosas que fueron recibidas y aceptadas normalmente en el pasado no son aceptadas más de esa forma y en ocasiones de ninguna forma. Hay muchas personas que han destacado la diferencia tan abismal que hay en el mundo de la Biblia respecto de nuestro mundo. Uno podría decir que si uno toma 2, 3, 4 o 5 valores fundamentales o ideales o ideas de la sociedad contemporánea, no importa si estamos en Corea del Norte o si estamos en Brasil o si estamos en Líbano o en México, es igual. Y nosotros comparamos esas ideas sin las cuales no podemos pensar nada de la vida contemporánea, nos damos cuenta que todas ellas serían distintas de las ideas correspondientes en el mundo de la Biblia. No solamente que serían distintas, sino que en el mundo, en la sociedad que produjo la Biblia, esas ideas serían opuestas. Por ejemplo, tenemos, bueno, para todos es muy conocido el lema, por ejemplo, de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Ninguna de esas 3 cosas existía en la sociedad de la Biblia. En esa sociedad la esclavitud era como la electricidad para nosotros, como la tecnología. Algo que con razón o sin razón a nadie se le ocurriría hoy pensar que puede hacer algo dañino o nocivo. Se daba por sentado, la Biblia da por sentado la institución de la esclavitud. La noción de democracia, independientemente de que en términos prácticos exista muy poco o casi nada, pero como ideal, como referente de la cultura contemporánea, es un baluarte fundamental de la sociedad y la vida contemporánea.
Pero la democracia no existe en ninguna de sus formas en la sociedad antigua. Y lo que nosotros llamamos igualdad, aunque de nuevo, lógicamente esa noción de igualdad es más que todo algo teórico, algo en papel. Cualquiera que prenda las noticias y vea lo que está pasando en Israel con la comunidad palestina sabe que no hay igualdad ni en forma remota, pero es un valor actual de la sociedad. Existe parcialmente, existe imperfectamente, pero ya nadie proclama que vamos a viva voz a decir que vamos a tener un régimen de apartheid, aunque los hay efectivamente. El gobierno de Israel es uno. Entonces surge la pregunta, ¿de qué modo puede ser la Biblia un texto referente en cuestiones morales, éticas, en cualquier tipo de cuestiones, no solo morales o éticas, siendo que el mundo que dio a luz ese cuerpo de literatura es tan distinto del nuestro? Esto lo señalo para decir que la lectura de la Biblia en la sociedad contemporánea no puede resolver ya los problemas acudiendo a un principio de autoridad, diciendo, bueno, la Biblia dice, la Biblia enseña eso, eso fue aceptable en el pasado, no es hoy. Incluso mucha de la crítica que se hace a la religión por círculos académicos, filosóficos, sociológicos, políticos, se basa precisamente en estos aspectos que señalo. ¿Y qué tiene que ver esto que estoy diciendo con la interpretación de la Biblia? Bueno, tiene que ver porque entonces la interpretación de la Biblia como ejercicio contemporáneo no puede agotarse en la búsqueda de formas de piedad personal. El comentario del texto bíblico tiene que dar cuenta y explicar cómo y de qué forma pueden tener relevancia textos que fueron empleados en el pasado para razones contrarias a los que nosotros las queremos utilizar hoy. Esa es esa es una razón. El segundo punto que quisiera mencionar, solo quiero mencionar dos, porque el tiempo es corto. El segundo punto es que habiendo surgido la escritura en círculos religiosos, habiendo sido recibida y transmitida en grupos religiosos, los textos bíblicos usualmente se entienden, se leen y se interpretan como textos eminentemente religiosos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para leer un texto hoy? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, ustedes, las personas que así lo deseen, si no lo han hecho, pueden ir a la página de la universidad y leer el ejercicio que se ha hecho y ustedes podrán ver allí algunos rasgos o algunas características de lo que se ha hecho. Por ejemplo, hay una
recurrencia frecuente a la comparación con literatura, digamos, literatura universal, literatura general, que es empleada como punto de referencia para aclarar el texto. Se muestra la empatía o la similitud que existe en temáticas de la Biblia con temáticas de eso que nosotros damos en llamar literatura universal. ¿Por qué razón? Ustedes toman cualquier comentario bíblico y se van a dar cuenta que después de 2 milenios de estar leyendo en esos textos temáticas religiosas, resulta muy difícil para la persona que interpreta un texto bíblico hoy descubrir la complejidad humana, social, afectiva, política, antropológica que hay presentes en los textos, esperando ser sacadas y discutidas, porque esa es la temática de los textos, pero la práctica de años, décadas, siglos y milenios de ver los textos a partir de pecado, perdón, vida eterna, reconciliación, templo, ofrendas y ese tipo de temática hacen muy difícil que la persona que los lea hoy tenga la capacidad de despojarse y de liberarse de una comprensión de los textos en donde todo gira en torno a temáticas que tienen que ver con la iglesia, con las doctrinas, con el más allá, con el perdón de los pecados, con los ángeles. Los textos bíblicos, me parece a mí, y está ilustrado ahí página tras página, tienen que ver con luchas de poder, con sentimientos, con búsqueda de posesiones, con disputas políticas, con rencillas familiares, con problemas de amor, con crisis de lealtad, con el cultivo del odio como una dimensión de la vida interior y del rencor, del análisis de las distintas formas que tiene la culpabilidad humana y que surgen en las relaciones día a día, porque las relaciones humanas, toda relación humana, las relaciones incluso más tiernas, más afectivas, son siempre inevitablemente también son relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder, aunque estemos hablando de familias o de comunidades, hay bandos.
y hay cuotas de poder y hay personas referentes y hay influencias y hay intereses y hay lealtades y todo está cambiando siempre. Y en esa transformación permanente, las personas están perdiendo, otras están ganando, unas están felices y otras no. Pero todo lo que encontramos nosotros en la literatura bíblica son pasiones humanas, sentimientos intensos de venganza, de odio, de envidia. Se planifica el mal, hay reuniones secretas, hay cuchicheos, se despedaza a una persona que se la considera enemiga. Y en esos relatos que narran ese tipo de cosas, los escritores bíblicos han tenido el mérito, han tenido la habilidad de describir el alma humana, de describir la grandeza humana, de describir las pequeñeces de nosotros los humanos, de mostrar cómo un vínculo que se ha cultivado a lo largo de los años es traicionado por una tontería material y quien era una persona amada deja de serlo. Una persona se siente traicionada. Le han robado sus posesiones, lo han engañado, le han robado un amor, han matado a una persona cercana. Es decir, que de lo que los textos bíblicos realmente hablan es de la misma materia que compone la vida cotidiana de nosotros todos los días. ¿Y cómo es que resulta tan difícil sacar eso y ver eso cuando se llega a leer un texto bíblico? Por el peso de la costumbre. Por el peso de la costumbre. Se toma un texto, digamos Génesis 4, el relato de Caín y Abel, que es un texto de una enorme complejidad psicológica y simbólica, y todo queda reducido a que Caín mató a Abel, eso es pecado, y como es pecado, Dios lo castigó. Entonces uno pegó, Dios lo castigó, Abel está en el cielo y ahora Caín va a ser castigado. Y ahí terminó. Y colorín colorado, este cuento se acaba y terminó. No importa cuál texto bíblico nosotros analicemos, todos los textos bíblicos van a terminar siendo reducidos, simplificados, anulados por esas simplificaciones que lo reducen todo a una regla de tres en donde hay alguien que es un pecador, que merece castigo, y está la persona del bueno a la que Dios premia. Entonces, independientemente de si estamos leyendo un texto apocalíptico, un texto profético, o un texto del libro de los Salmos, o un texto de los Evangelios,
hagan ustedes el ejemplo, desmiéntanme a mí, vayan, cojan textos bíblicos y se van a dar cuenta que más o menos todos terminan así. Bueno, no es que yo estoy vendiendo ollas mágicas ni enciclopedias, ni que estoy vendiendo computadoras, entonces que voy a decir que nadie sabe hacerlo, que ustedes van a ir ahora al cuadernito que yo escribí, que ahí sí está todo bien y que tienen que hacer eso. Entendámonos, obviamente no es así. Pero ahí sí está ilustrado y entonces sí los invito a que ustedes vayan y que me digan, me desmientan a ver si es mentira lo que estoy diciendo. Ahí sí está ejemplificado 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15, 20, muchas veces, cómo acercarse a un texto bíblico y hacer el esfuerzo, intentar al menos, tratar de captarlo en su complejidad humana, en su complejidad social, en sus problemas culturales, en las tensiones políticas, en el encuentro de sentimientos que no siempre son apacibles. Entonces, lo que se hace, y voy a ir ya como cerrando, dos cosas que se hacen en ese pequeño comentario y que ustedes pueden verlas repetidamente. Una, el recurso de la comparación con otros textos de la literatura. ¿Por qué se hace eso? Eso se hace porque los escritores, las escritoras, tienen una sensibilidad humana, simbólica, cultural, psicológica, y ellos logran captar con mucha brevedad, en forma condensada, problemas humanos que al ver nosotros cómo ellas y ellos lo hacen, nos sirve de punto de referencia para cuando queramos nosotros analizar un texto bíblico y no quedarnos circunscritos únicamente a las temáticas religiosas, podamos ver cómo se hace. El libro que yo escogí comentar es el libro de Tobías, capítulos 1 y 2. Y en ese libro está presente de una forma muy central el tema de la mujer. Pero no es que está presente porque ahora está de moda el tema de la mujer y entonces yo quiero aparecer cool y entonces yo voy a ver el tema de la mujer. No, no, no. El tema de Tobías está presente, perdón, el tema de la mujer está presente en el libro de Tobías, no porque ese es un tema de actualidad. Está presente en la génesis misma del libro. Si una persona de la actualidad en el pasado, antes de los movimientos de reivindicación de la mujer, lee el texto de Tobías y no ve la temática de la mujer en ese libro, no es porque no esté,
es porque esa persona está leyendo con una ceguera parcial, una ceguera de naturaleza ideológica. Es decir, esa persona, todos nosotros tenemos puntos ciegos. Punto ciego es cuando ustedes van manejando o van caminando y hay un punto del espectro visual que no lo podemos ver. Bueno, yo no puedo ver lo que está detrás de mi cabeza, ese es un punto ciego. Y existen muchos puntos ciegos. Pero el hecho de que yo llegue a Tobías y destaque ese punto, no lo destaco porque yo estoy haciendo una lectura feminista o porque ese es un tema, no, es, lo destaco porque ese tema pertenece intrínsecamente al libro de Tobías. Ahora, existe una obra escrita en el siglo XIX de literatura que se llama precisamente, ya el título advierte ya las intenciones del autor, se llama Casa de Muñecas. Yo he tomado una temática presente en el capítulo 2 del libro de Tobías sobre la mujer y he comparado ese texto, he colocado a la par un párrafo del libro Casa de Muñecas. Cuando una persona lee ese párrafo, y yo los invito a que ustedes lo lean, podrá comprender que los problemas del rol o de la vida de las mujeres en la sociedad no se restringe a un problema patriarcalismo sí o patriarcalismo no, sino que de nuevo es un problema que tiene complejidades enormes, es decir, que en muchas ocasiones una mujer, en el libro de Tobit está ejemplificado y en este otro libro también, cuando por las razones que sean, ella es conducida o tiene la luz o la fuerza interior para salir del claustro en el que ha sido asignada tradicionalmente y asumir roles a los que ella tiene la capacidad y tiene el deseo de hacer, el desempeño de esos roles está ligado, está minado, por decirlo así, por una cantidad de problemas éticos y morales y de lealtades que dificultan que una vez habiendo tenido la claridad de lo que corresponde hacer como mujer, lo haga, porque hacerlo implica una cantidad de riesgos y de dificultades que hacen de esa acción que le permitiría aplomarse, afirmarse a ella como persona, algo sumamente complejo y riesgoso. Es decir, el recurso a la literatura nos permite o posibilita de una forma u otra comprender la complejidad de los problemas humanos en cualquier plano que los veamos. Y el segundo aspecto que me parece que está presente en ese cuaderno
Bueno, no es que me parece, que está presente en ese cuaderno es el cuidado, la atención a ciertos rasgos literarios finos de detalle, de aspecto literario. Se mencionan en ese cuaderno dos tipos de aspectos. Por ejemplo, la alusión literaria y el motivo literario. Cuando uno se acerca a un texto bíblico, prestándole atención a estos aspectos literarios del texto, lo que parece irrelevante adquiere una gran relevancia. Lo que parece sencillo y evidente deja de serlo. Es decir, el recurso a un análisis literario de un texto que tenga ciertas características mínimas le va a permitir a una persona, como se dice en el lenguaje académico, eh, desentrañar temáticas importantes que las pasamos por alto en una lectura rápida de un texto. Ok, termino. En el libro de Tobías, por ejemplo, se habla de la limosna. Y en el libro, la limosna aparece como uno de los valores religiosos más importantes de la piedad judía de la antigüedad. En la cultura contemporánea, el solo uso, la sola mención de la palabra es ofensiva. Expresiones como vivir de limosnas o es un limosnero son ofensivas en grado extremo. ¿Cómo puede ser que allá se promueva como valor lo que aquí sería una conducta denigrante, humillante? Humillante no solamente para el que la recibe. Una limosna es igualmente humillante para quien la ofrece. Es tarea, y aquí ligo con lo que dije al principio sobre el hecho de que la sociedad ha cambiado mucho. Una persona que comenta un texto bíblico hoy tiene que dar cuenta de la transición que se ha hecho de valores, de modelos y de referentes para poder explicar cómo es que un texto bíblico, no en una ocasión, en docenas y docenas y docenas, recomienda la limosna como uno de los más altos valores religiosos. No basta descartar y decir eso es algo anticuado. No, porque el sentido
que tenía la limosna en aquella sociedad y en las relaciones sociales y económicas no tiene que ver nada con lo que nosotros asociamos siglos después con la palabra limosna. Significa que una persona que comenta un texto bíblico debe decodificar términos y expresiones que han evolucionado a través del tiempo, resignificarlos y mostrar a la persona y a la comunidad en la actualidad a qué correspondería hoy aquello que en la sociedad anterior utilizó un término que a lo largo del tiempo se desnaturalizó para significar hoy algo inaceptable. Ya la sociedad contemporánea no puede aceptar esos textos simplemente por autoridad. Aquella era una sociedad de misericordia. Esta es una sociedad de justicia. Allá una acción que nosotros diríamos justa era un favor. En la sociedad en que vivimos, la justicia no es un favor, es un derecho. Pero entonces quiere decir que en este caso, el comentarista bíblico tiene que ser una persona que tenga ciertas nociones básicas de filosofía, de historia de las ideas, de economía, para poder traducir y explicar esa evolución. Muy bien, termino aquí porque se pasa el tiempo. Las imágenes que quería mostrar es lo siguiente. Lógicamente, la pregunta que puede surgir o que surge cuando se dice, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Sí, muy bonito la literatura, pero ¿cómo hago yo para saber dónde encuentro yo ejemplos de eso? Bueno, les voy a mostrar en las últimas décadas ya, desde hace ya cerca de 80, 90 años, se vienen produciendo libros en varios idiomas, afortunadamente ahora también en español, en donde nos muestran el empleo de o la mención de libros bíblicos, de relatos bíblicos o de personajes bíblicos en la literatura universal y que nos sirven como de páginas amarillas para poder establecer nosotros esas comparaciones. Les voy a mostrar a ustedes aquí un momentito algo aquí. Ok, bueno, vamos a ver. Fíjense ustedes que aquí les estoy mostrando, les estoy mostrando este libro. Todas estas cositas los fotografié ahora aquí de mi biblioteca, de la biblioteca que tengo en mi casa. Ese es un libro del profesor Gregorio del Olmo Lete. Es un libro que se llama La literatura, la Biblia hebrea en la literatura, guía temática y bibliografía. Se los voy a decir así, es como las páginas amarillas. Yo voy y busco Judith, o busco José, o busco María, o busco, etcétera, y me va a dar referencias de dónde encuentro yo alusiones a ese tipo a esa persona o a ese texto bíblico, etcétera, en la literatura en general. Este es un libro. La Biblia hebrea en la literatura. Permítanme para ver cómo hago ahora. Ok, está bien. Vean este libro que tenemos aquí. Esta es una obra muy voluminosa, muy, bueno,
La tengo aquí. Profe, es otro libro. ¿Sí? ¿No se está viendo? Seguimos viendo el primero. O seguimos viendo el primero, entonces, Tal vez si Tal le vez pica. dejar de compartir y compartir la imagen nueva. bueno, está bien, entonces voy a hacerlo. Aquí se está viendo. Ahora sí, Ok. Entonces, ¿qué es lo que están viendo ahí? Fíjense que ustedes, dice ahí, la Biblia en la literatura española. Quiere decir que este mismo autor que se ha especializado en este tema, Guillermo del Olmolete, ha hecho una obra en 3 gruesos volúmenes. Vean, esto que yo tengo aquí, es este libro que está aquí. Es ese que ustedes están viendo ahí en la... Bueno, bueno, no puedo mostrar las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, este es un libro grueso. Fíjense que este es el volumen tercero. Esta es una colección gruesa de 3 volúmenes, solamente sobre la Biblia en la literatura española. En la literatura española quiere decir la literatura de España, concretamente de España. Ahora, les voy a mostrar. Disculpen, es que yo no soy muy competente para esto. Vamos a ver. Bueno, aquí está otro. ¿Lo están viendo ahí? Sí, Sí, que alguien me diga si lo están viendo. correcto, sí. Ok. Este es un libro también muy voluminoso que se llama, de la editorial Trota, y se llama La Biblia en la literatura hispanoamericana. Es un libro gruesísimo. La Biblia en la literatura hispanoamericana, de la editorial Trota. 3 volúmenes sobre la Biblia en la literatura de España, un libro extenso sobre la literatura solamente en la literatura hispanoamericana. Permítanme. mm, bueno, déjenme ver un momentito si logro. Ouch, si logro. mm, ok. Ustedes están viendo estos 2 volúmenes que están ahí. sí, profe. Sí, Ok. Les mostré libros que hablan, que son como guías de referencia para buscar temas paralelos en la literatura universal en general. Existen otro tipo de libros. Este es un libro, un comentario al Génesis en 2 volúmenes de un autor italiano que se llama Gianfranco Ravasi. Tiene este título curioso que se llama Guía Espiritual del Antiguo Testamento. Es sencillamente un comentario en 2 volúmenes al libro del Génesis. Volumen 1, capítulos 1 al 11 y volumen 2, capítulos 12 al 50. Lo que hace el profesor Gianfranco Ravasi en este libro es comentar el libro del Génesis directamente a partir de textos de la literatura universal, mostrando cómo se hace y mostrando la riqueza de ese procedimiento. Ok, bueno, se nos va el tiempo, hay otras cosas, pero lo dejo allí. Eso ilustra, yo los invito a que vayan a la página de la universidad y lean este cuadernito si así lo desean, y ustedes podrán ver allí cómo
se han comentado infinidad de frases del capítulo 1 y del capítulo 2 y cómo detrás de cada frase analizada adecuadamente existe ya una cantidad de elementos de análisis de relevancia y contemporánea. Y bueno, es una invitación. Lo dejo allí y vamos a ver si hay algunas preguntas de alguna persona que desee consultar algo. Muchas gracias, José. Efectivamente, ahora pasamos a la parte del diálogo. Entonces, vamos a empezar primero por quienes estamos acá en la sala de Zoom, ¿verdad? Quienes quieran plantear sus comentarios, sus preguntas. Evidentemente, no solamente sobre la parte metodológica que nos ha mostrado José al abordar este capítulo, sino también por elementos de fondo que nos interesarían en el trabajo de tantos años del comentario bíblico. Entonces, levantando la mano tal vez, y les agradecería quienes puedan que abramos las cámaras para poder vernos y no solamente estar con los nombres, ¿verdad? Allí de forma cuadricular. Si alguien levanta la mano con la función de Zoom o a través de la pantalla, tenemos primero a Marco Londoño. Marco, bienvenido. Hola a todos, buenas noches. Soy Marco Londoño de Colombia, egresado de la universidad. Y me pareció muy interesante la ponencia, la exposición. Y me parece que es una invitación a ser mucho más finos, mucho más dedicados en el trabajo exegético y en el trabajo de la hermenéutica. Es decir, estas dos ciencias que a veces se confunden, se acercan, se alejan, pero me pareció esa invitación muy interesante, sobre todo en el área de la hermenéutica. Eh, eh, Saltar 2000, 3000 años y hacer ese salto al vacío es muy difícil, pero conectar esas dos cosas es una invitación pertinente para la lectura bíblica y sobre todo para nosotros quienes trasigamos este ambiente académico. Entonces me parece fundamental y me parece fantástica esa invitación. Gracias. Gracias, Marco. No sé si algún otro comentario, pregunta acá de la sala de Zoom. Juan Alberto, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a todos, saludos desde México, placer compartir la sala con ustedes. Es una charla exquisita. Nada más quería comentar algo que vino a mi memoria ahora mientras escuchaba al doctor, esto de plantear el estudio o de comentar un texto bíblico a la luz de una obra literaria. Creo que nos plantea siempre muchísimos retos. Eh, Uno de los más importantes tal vez es en cuanto a la intención y el propósito de ambas obras, ¿no? Tanto del texto bíblico como de alguna otra obra que vamos a utilizar como para comparación. Ahora bien, pensando en mi país y en mi contexto, esta metodología tal vez va a sonar un poco difícil o complicada, tal vez por el cambio de paradigma que representa, pensando sobre todo en las estructuras eclesiales, tal vez no van a aceptar de muy buen agrado este ejercicio, que es riquísimo, por supuesto. Entonces, tal vez, no sé si hay alguna idea, una palabrita que podría comentarnos al respecto. Sí, bueno, la, la tradición judía y cristiana, tanto católica como protestante, tuvo siempre una coincidencia total
en algo que es sencillo y que se relaciona mucho con lo que dices. En la tarea exegética, en la tarea de comentar un texto, el texto debe estar siempre en el centro. En mi opinión personal, yo pienso que los acercamientos contemporáneos desde hace más o menos como unos 40 años, en general en todos los idiomas, por lo menos europeos, que yo más o menos leo, pero sobre todo en los grupos o en las tradiciones, digamos, más de moda, el texto no es que ha dejado, sino que dejó de ser central, y yo me atrevería a decir que no solamente dejó de ser central, sino en algunos casos ya ni siquiera marginal. Los comentarios de los padres de la iglesia o los comentarios de la tradición judía, sea comentarios que se llaman rabínicos, midrashim, o comentarios de otra tradición que no es rabínica, sino que es una tradición influida por la cultura helenística, como de Filón de Alejandría, lo que se hace es, se coloca el texto y alrededor de él se comenta. Los padres de la iglesia hicieron eso, los reformadores hicieron eso y se ha hecho hasta el presente. Pero en muchos círculos la centralidad del texto se ha perdido. Es decir, se exponen y se comentan, no quiero usar la palabra teorías porque esta es un cliché, pero una cantidad de ideas menos el texto. En este ejercicio que ustedes pueden leer ahí en línea, ustedes se darán cuenta que lo que están citados son líneas del texto de las cuales se deriva en letra de menor tamaño un comentario que es directamente de la expresión citada. No se recurre en ningún caso a terminología técnica de ningún tipo, porque pienso que no es necesario, pero tienes razón en el sentido de que existen en algunos círculos siempre temores o resistencias. Pero pienso yo que dejan de haberlas cuando una persona, dejan de haberlas o se disminuyen cuando una persona ve claramente que lo comentado no es la exposición de una postura teórica a favor o en contra de algo, sino que es un comentario que gira en torno al texto bíblico. Por eso, el mismo formato de este cuaderno consiste en la cita de una línea
y una explicación, cita y comentario, cita y comentario. Sí, yo pienso que el texto debe mantener y conservar siempre la centralidad, y es importante. Sería lo que tendría que decir a eso. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan y José. Ahora le damos la palabra a Katia. Katia, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Hansel, y buenas noches a todas y todos. Bueno, a mí me encantó, como siempre, escuchar a José Enrique, siempre así claro y pausado, fácil de seguir y muy incisivo, ¿verdad?, en sus provocaciones. Bueno, el comentario mío está en la línea de un proyecto. Bueno, yo soy aquí de Costa Rica para las personas que nos están acompañando de otros países. Y precisamente en este momento hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para promover la Biblia como libro de formación integral. Y por supuesto que eso es preocupante porque ya sabemos, ¿verdad?, el manejo político que se le hace al texto bíblico, cómo se ha utilizado en las últimas campañas electorales para manipular a la gente que tiene pues esta visión precisamente que nos indicaba José Enrique, ¿verdad? De ver solamente en el texto este dualismo de salvación y condena, de pecado y pecador. Y bueno, yo esperaría, ¿verdad?, que no pase el proyecto, ¿verdad?, que no se vaya a utilizar el texto, porque posiblemente las personas que lo hagan no van a estar orientados en esta propuesta, ¿verdad?, de lectura crítica que nos está indicando José Enrique, pero bueno, eso como para poner una alerta, ¿verdad?, de cosas que están pasando en este momento en el país, que también son tendencia a nivel latinoamericano, ¿verdad? El uso indiscriminado de un texto para justificar, digamos, oposiciones a luchas reivindicativas de diferentes grupos en la sociedad referente a los derechos humanos. Pero por otro lado, también la necesidad de espacios como este, y le agradezco muchísimo a la UL para que tengamos conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos, bueno, como creyentes, como participantes de espacios religiosos, algunos de los que estamos aquí, bueno, como profesionales de la teología o de las ciencias bíblicas, porque esto realmente puede causar mucho daño. Entonces, reitero mi agradecimiento por el espacio y también, bueno, instarles para que desde la UL, que tienen el recurso humano, puedan seguir promoviendo estos espacios. Muchas gracias, Katia. José, no sé si quieres referirte. Sí, no, muy interesante, Katia, yo no sabía esto, bueno, saludos primero, no sabía esto, luego ahí por correo privado ahí me gustaría conversar con vos para enterarme un poquito más, muy interesante eso, no tenía idea, ahí luego podemos, y luego sí, con los profesores de la universidad, para ver de qué forma podríamos inmiscuirnos de alguna forma en esto. Suena muy interesante, yo no estaba enterado. Muy bien. ¿Alguien más acá en la sala que quiera hacer un comentario, alguna pregunta, alguna provocación más? Fernando Cascante, bienvenido. Estás en silencio, el micrófono. Sí, saludos a todas y todas y todos en este espacio tan rico que, José Enrique, un gusto de verte y oírte en esta ocasión. Yo tengo un poco de experiencia de trabajo con gente laica, gente que trabaja formándose en institutos bíblicos. Lo que has compartido es una provocación muy rica a nivel académico. Mi preocupación es cómo traducir esto a la formación teológica de
de los pastores que están en las iglesias nuestras, de todos los ámbitos denominacionales. Un poco la pregunta que hacía el hermano de México, ¿cómo se traduce eso a los espacios más allá del mundo académico de los seminarios que forman a los pastores de nuestras denominaciones? Sobre todo en un contexto en el que los conceptos de inspiración, de autoridad y de inerrancia de la Biblia se manejan como criterios importantes de exegéticos y de interpretación. Y a la raíz de esto está también el cuestionamiento de todas las doctrinas que alimentan y sustentan nuestras denominaciones. Entonces, realmente aquí estamos hablando de algo que viene a crear un terremoto en el ámbito eclesial que nosotros conocemos en nuestros países, ¿verdad? Entonces, no sé qué dirías de cómo traducir esto a la formación de nuestros líderes y pastores que no tienen la oportunidad o la experiencia, la capacitación para hacer esa traducción de la literatura universal con todos los valores humanos nuestros modernos y, como decías, explicar la evolución de esos conceptos antiguos a los actuales. No sé si me explico con mi comentario. Sí, sí, Fernando. Bueno, sí, me voy a referir con detalle a lo que dices. Y bueno, no quiero que pese en mí mucho la cuestión del tiempo. Si alguna persona no tiene tiempo más, simplemente que se desconecte y se vaya, pero quiero referirme a esta pregunta de Fernando con cierto detalle. Antes de responderla, quería decirlo aquí y reconocer porque para mí es muy valioso. Para las personas que nos escuchan, esta persona que acaba de preguntar, Fernando, es un colega costarricense a quien yo en lo personal le debo mucho y aprovecho la oportunidad para reconocerlo y agradecer públicamente porque en mi formación Fernando trabajó por muchos años en Estados Unidos en una institución de nivel superior académica teológica muy prestigiosa. Y bueno, yo siempre andaba y ando detrás de materiales y de libros y de artículos y de cosas de todo tipo. Y viviendo en Costa Rica no siempre se tiene acceso a todo lo que uno, bueno, hoy en día con el internet y todo eso sí, pero estoy hablando de tiempos antes del internet y las computadoras. Y el profesor Fernando Cascante fue un amigo extraordinario, una persona muy generosa, muy dadivosa, con una paciencia extraordinaria y siempre estuvo muy atento a ayudarme y a otras personas también a mandarnos fotocopias, que era lo que había en ese tiempo, y una gran cantidad de cosas. Yo ya en algunos libros que he escrito también he colocado en la primera página de ese libro mi gratitud a él y bueno, y a Elizabeth Cook, que está aquí, que es la rectora. Ella también, cuando hizo sus estudios en Europa, mucho me ayudó. Yo esas cosas no las olvido y quiero mencionarlo y reconocerlo aquí. Muy bien, ahora vamos a la pregunta concreta de Fernando. Vamos a ver, yo tengo muchos años, lógicamente, de estar en esto y de darle cabeza al tema desde varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la exégesis o de la hermenéutica, sino también desde el punto de vista
pedagógico, de la educación, cómo se aprende eso, cómo se enseña eso, y también desde el punto de vista psicológico, cómo se maneja. Yo vengo de iglesia y vengo de círculos que son conservadores. Entonces, conozco desde pequeño todas las formas de resistencia y luchas que hay para tratar de oxigenar la educación, la formación bíblica en este sentido que dices. Y lo voy a decir con total honestidad. ¿Es posible hacerlo? Quizás sea posible, Fernando. Yo personalmente tengo una respuesta que es más bien pesimista en ese sentido. Y te voy a explicar por qué. Es difícil hacerlo. Una de las razones por las cuales es difícil hacerlo, y a la hora de dar esta explicación es parte de la técnica y de la pedagogía y de la teoría que está detrás de ese comentario que yo hice a Tobías. Lo que voy a decir es parte de ese trasfondo teórico. ¿Qué es? Las personas que se acercan a grupos religiosos son personas que buscan certezas. En ocasiones, muchas de esas personas están dispuestas a aceptar aspirinas. Eso quiere decir certezas de mentirillas o certezas falsas, pero que lo hagan pasar el día, que lo hagan pasar el rato, que lo hagan pasar la noche. Mucha de esta locura que hay sobre milagros, entre otras cosas, es parte de una pedagogía de engaño. Lo digo así, pam, vino, vino, a secas. Y un acercamiento pastoral que sea serio no siempre puede dar certezas. Precisamente porque el texto bíblico en muchas ocasiones lo que hace es invitar a la comunidad o invitar a la persona a un seguimiento aunque no haya certezas. Por ejemplo, toda la temática del libro del Éxodo y de la experiencia del Éxodo es eso que estás planteando y eso que estoy diciendo yo. Es la invitación a un camino de libertad. Pero ese camino de libertad está lleno de obstáculos, está lleno de incertidumbres, está lleno de retos. Entonces, frente a esas incertidumbres que no le garantizan el todo ya cogido con las manos, la persona se devuelve.
Esa imagen de los pescados y las cebollas no es tan superficial. Volvamos a lo que estoy diciendo. Esa idea de mejor nos hubiéramos quedado comiendo pescados y cebollas es una idea detrás de la cual existe toda una comprensión de lo que es la esperanza humana, la superación humana, el discipulado. Parece muy sencillo decir cebollas y peces, pero en ese simple ejemplo, el narrador bíblico está planteando uno de los problemas humanos más complejos que hay. ¿Hasta qué punto una persona puede perseguir una meta cuando no logra tener todas las certezas como las quiere, cuando las quiere y dónde las quiere? Es decir, que hay empresas y hay proyectos que lo que hacen es sacar a una persona de un estado, ahora se utiliza la expresión, es muy corriente, en algunos casos me parece, en este caso me parece que es adecuada, de su zona de confort, para ilusionarla o invitarla con un proyecto, pero un proyecto que va a demandar de ella cosas que tal vez la persona no está dispuesta a dar o no puede dar o no quiere dar o no sabía que tiene que dar. Pero esa parte de la empresa, esa parte de la caminata, esa parte de la aventura, del éxodo, es parte inevitable de la existencia humana, de la vida de una familia, de la vida de una persona, de la vida de una comunidad. No todo gira en torno a certezas. ¿Y qué es lo que sucede? Que la pedagogía y la psicología y la pastoral que muchas personas tienen en el ministerio, sobre todo personas que vienen de niveles educacionales muy pobres, no aceptan la incertidumbre. Te voy a poner un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. Hay una persona que ha sido ciega por muchos años. Perfecto. ¿Ok? Pasaje de los evangelios. Jesús llega y la sana. ¿Ok? Voy a reejemplificar nuevamente lo que digo. ¿Cómo se lee el texto? Pobrecita, esta era una persona pobrecita, tenía un problema, era ciego, confió en Jesús, Jesús la sanó, ya la persona ve, entonces ya está feliz, ya listo. Tenía un problema, ya no lo tiene. Confió en Jesús, listo, esa es la lectura. ¿Lo explico? Y ahí se cierra. Como les digo, vayan ustedes a textos bíblicos y desmiéntanme. Pero se van a dar cuenta, ahí se terminó la interpretación del texto. Ajá, ajá. Pero vamos a ver, pensemos por un momento. Una persona cuando tiene 20 años de ser ciega o de tener una enfermedad, quiere decir que todos los aspectos de la vida de esa persona se han adecuado y se han acomodado al hecho de ser ciega o al hecho de ser inválida.
sería mentir, eso no se dice en las predicaciones, no se dice en los comentarios, que los problemas como la invalidez o como la ceguera tienen también premios secundarios. Porque las personas de alrededor apoyan al ciego y ayudan al paralítico y le dan de comer y lo sostienen y le dan una serie de privilegios y lo llevan y lo traen y lo levantan. Pero si una persona que ha sido paralítica por 20 años es sanada, sí, esa persona va a ganar cosas, pero va a perder muchas. Y va a perder muchas cosas que son importantes. Esa persona ya no va a recibir más favores que se basen en el hecho de ser la persona necesitada, la persona pobrecita. Esa persona había adecuado toda su psicología, toda su forma de relacionarse. Es que ella no era paralítica de los pies o de las piernas. Es que toda su persona, todos sus valores, su forma de ver el mundo, toda su psicología y sus relaciones estaba adecuada al hecho de ser una persona paralítica. Y cuando lo sanas, estás metiendo a esa persona al mismo tiempo involuntariamente en un problema. Porque no es solamente que esa persona puede caminar, esa persona tiene que rehacer ahora todas las relaciones. La vida real es así. La vida de mentirillas es como la predicación del paralítico y ahora es feliz, pero realmente es feliz. No. Un momento. Entonces eso quiere decir que el milagro no tuvo valor. No se está queriendo decir eso. Lo que se está queriendo decir es que Jesús no solamente le hizo una modificación en las piernas, sino que esa modificación en las piernas está metiendo a esa persona en un berenjenal. Esa persona tiene que rehacer su vida, recomponer sus relaciones, tiene que aprender a ser una persona nueva, una persona diferente. Eso es complejísimo, eso es complicadísimo. Y eso va a demandar de ella una cantidad de cosas que no vienen resueltas por el milagro. Al contrario, el milagro se las está planteando ella como problema. Entonces, cuando uno ve los textos desde el punto de vista de la complejidad, pero no es una complejidad que yo me estoy inventando aquí, que yo estoy diciendo cosas que son mentiras. No, piensen ustedes a ver si no es así. Eso quiere decir que el milagro físico es el primer paso para un cambio sumamente complejo, difícil, pesado. Tal vez la persona no estaba preparada para iniciar ese nuevo camino. Ahora va a tener que trabajar y va a tener que decidir en qué quiere trabajar, en qué puede trabajar. Ya no le van a traer las cosas. Me explico. Entonces, cuando uno ve el relato de un milagro sin hacerle perder mérito, pero lo ve desde el punto de vista como es la realidad, ese milagro va a demandar de la persona cosas que tienen un costo inimaginable para esa persona. Concentrarse en el milagro de Jesús es una forma superficial, demasiado sencilla de ver las cosas.
Los milagros de Jesús implicaron para algunas de esas personas sanadas retos que probablemente con los que algunos de ellos no pudieron lidiar, me explico, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Algunas de esas personas paralíticas vivían en lugares donde ya no les van a aceptar más que vivan si ya ahora caminan y pueden trabajar, y van a dejar de tener casa, entre muchas otras cosas. Vienen 10 leprosos, Jesús los sana a los 10, se van, uno se vuelve y le da las gracias a Jesús y 10 no. Ah, bueno, 9 son unos malagradecidos y uno sí es bueno, Jesús. Y otra vez, en forma simplificada. Pero no. Nosotros que estamos aquí en esta presentación somos adultos y nosotros sabemos que una cosa es sentir agradecimiento, sentir gratitud, y otra cosa muy, muy, muy diferente es expresar gratitud. Esas 9 personas que no se devolvieron no fue que no se sintieron agradecidas. Probablemente estaban más agradecidas que el que se devolvió. Pero al haber sido leprosos por tantos años en su vida, tenía tantos temores y tantas inseguridades y tantos desprecios guardados y tragados por tantos años. Lo que Jesús les hizo fue un milagro en la piel. Ahora les corresponden a ellos hacer un milagro por dentro, en sus vidas, y eso no lo hizo Jesús. Somos adultos y sabemos que hay veces tenemos que pedir perdón o dar las gracias o pedir disculpas. Y levantar el teléfono y hacer esa llamada puede costarnos años. Y puede ser que una persona nunca encuentre la fortaleza y el valor de hacerlo, aunque se muera por hacerlo, aunque no hacerlo la esté dañando, aunque no hacerlo la destruya y la carcoma, lo desea, pero no puede, porque no encuentra la fortaleza. Esas son otras cosas. Ese es el tipo de complejidad con que los textos necesitan ser leídos. No llegar a decir, 1 fue bueno, 9 fueron malos, todos los sanó. No, 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 no. Es complejidad. No hemos aprendido a ver la complejidad y verla cuesta. Por eso necesitamos algunas muletitas como el recurso a ver cómo esa parábola ha sido leída por otras personas que no son teólogos, que no son pastores, que no pertenecen al círculo de la iglesia, pero que tienen una gran sensibilidad humana. Y a lo mejor, si yo veo una vez cómo lo hizo y otra vez, y otra vez, y otra vez, en algún momento algún clic me va a sonar internamente. Pero eso significa, Fernando, que la persona misma tiene que ser una persona dispuesta a carearse con ella misma, a enfrentar sus propios demonios, sus propias inseguridades, sus propias limitaciones. Pero no lo va a hacer con otros, no lo va a hacer frente a otros si esa persona no está dispuesta a hacerlo ella consigo misma. Y eso es una tarea muy compleja. Bueno, lo dejo ahí porque suena como una predicación, pero bueno, es en ese sentido. Sí, es difícil enseñarlo. Quizás el primer paso para enseñarlo sería empezar a mostrar también
la pedagogía sí, la pedagogía de que no todo siempre son certidumbres, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo allí. Muchas gracias, José. Creo que tenemos en este conversar, en este espacio también, la participación, algunos comentarios y saludos desde Facebook. Entonces, Karen nos va a ayudar a transmitir esos saludos de las personas que nos están viendo en vivo desde distintas latitudes, desde distintos contextos. Muchas gracias, profe. Sí, quiero compartirlos, bueno, agradecer a las personas que nos están acompañando desde Facebook y compartir los saludos de Mía Umaña, Raquel Huertas, desde aquí, desde Costa Rica, del profesor Juan Esteban Londoño, desde Colombia, nos envía un saludo desde la Universidad Javeriana, a Mónica Rojas, desde Chile, Ana María Jara, desde Perú, Heidi Labastida, desde Cuba, y Daniel Ayala, desde El Salvador. Quiero compartir además algunos comentarios que hemos recibido. Uno es de Gregorio Guevara Estela, que dice, interesante, buscar el contexto del texto para luego comprender y transmitir el mensaje para hoy. También Virginia Ponce hizo un comentario y dice, muchas gracias, considerando el texto como una ventana. Es muy importante el aspecto literario. Irene Aramayo desde Bolivia manda un saludo al profesor y dice que siempre es un privilegio escuchar sus conocimientos. Marco Rodríguez también comenta y dice, como siempre, don José dando cátedra, excelente. Y Juni Ortiz, de aquí también desde Costa Rica, dice, excelente, un abrazo al profesor José Enrique, siempre profundo. Y bueno, están llegando más saludos de Isabela López desde Esparza, Costa Rica, y Luz Rodríguez desde Colombia. Profe, están preguntando sobre dónde podemos encontrar este material. Bueno, mira, afortunadamente, una de las maravillas de la tecnología es que algunos de estos materiales están disponibles fácilmente para los que saben buscar PDFs en Internet. Son materiales, por ejemplo, ese comentario del profesor Gianfranco Ravasi al libro completo del Génesis en 2 volúmenes, ese comentario se consigue el PDF, como se dice, ¿verdad? Se baja el PDF. De esos otros libros, también hay un par que existen. Hay también un artículo extenso en el que yo hago también ese ejercicio, pero ya con bastante, con más profundidad. Nuevamente el ejercicio es un comentario al capítulo 4 de Génesis. Después podemos, yo lo tengo en PDF y lo podemos tal vez poner ahí en el sitio de la UL donde estaba la promoción o la propaganda, como se diga, para esta presentación, poner el link del artículo, porque ahí vienen montones de cosas de literatura. Pero sí, algunos de estos materiales se consiguen en PDF, en Internet. Y lógicamente eso es en español. Para algunas personas que leen algunos otros idiomas, también hay en otros idiomas la literatura la mejor que existe sobre esta temática de literatura y Biblia, está en francés y la obra, una obra muy voluminosa, eh, eh, muy extensa, muy reciente. Para mi gran sorpresa se consigue gratuitamente en Internet. Disculpa. Yo la tengo aquí en mi casa. Son, por ejemplo, bueno, estos son dos
dos gruesísimos volúmenes que son como unas páginas amarillas. Eso está en internet para bajar, pero hay también en español. Entonces, bueno, afortunadamente, pero tal vez aquí podemos colocar después ese artículo que escribir sobre Génesis, que les puede, ahí viene sobre todo mucha bibliografía. Bueno, si hay algo más y si no, para terminar, después tú me dices, Karen, si cuando estemos para leer aquí un parrafito, un par de líneas que sirva como para cerrar esta oportunidad. Claro, José. Ahora la idea es, bueno, nada más antes de agradecerte, de hacer el cierre, mencionarles que por si estaban preguntando, pues vi que preguntaron en el chat, Karen y yo estábamos conversando y en ese momento también alguien lo consultó en el chat y Eli nos ayudó a colocar el link de la revista, ¿verdad? Del aporte bíblico que estamos comentando, está en línea. Por supuesto, agradecerle a José por su presentación, por su trabajo. Recuerdo que gran parte de estas discusiones también las habíamos desarrollado en cuanto estábamos haciendo algunos sílabos y modificación. Si te recuerdas el sílabo de Biblia y cultura, Biblia en la cultura y Biblia y su cultura, que eran esas precisiones que estaban en el sílabo. Entonces ha sido un proceso de enorme enriquecimiento y también de enorme agradecimiento de parte de la universidad para contigo, José. Y te dejamos las últimas palabras entonces. Sí, de esa pregunta que hizo el profesor Fernando Cascante y de la alusión que yo hice a la temática del Éxodo, es que las imágenes bíblicas y algunas expresiones ya estereotipadas tienen un significado muy profundo a nivel humano, a nivel de psicología profunda, de los valores, de la cultura. Y esos textos y esas imágenes necesitan ser desenterradas, ¿verdad? Nuevamente, mientras estaba dándole la respuesta a Fernando, me pasó por la mente un texto que lo quiero leer aquí ahora. La Biblia de Jerusalén tiene una versión pequeñita, así, gordita, pequeñita, que se llama edición pastoral. Un pastoralista francés, el padre François Bagot, lo que hace es, al inicio de algunos capítulos, poner como unas frasecitas de reflexión pastoral sobre lo que ese capítulo va a desarrollar. Y mientras yo le daba la respuesta a Fernando, me vino a la mente una frase del profesor Bagot que la tengo aquí y la quiero leer y cerrar con esto. Hablando de la experiencia del Éxodo y de una pastoral o de una pedagogía de certidumbres y de llamados a incertidumbres, dice el profesor Bagot, hablando del Éxodo. Vean qué frase tan increíble, cómo resume bien todo. Dice: los impulsos más nobles del ser humano, los más ardientes, pronto se vienen abajo ante la instintiva necesidad de seguridad. ¿Cómo fiarnos totalmente de un Dios libre sobre quien nosotros
no tenemos ningún poder alguno y nos lanza a una aventura sin fin. Queremos tenerle en nuestras manos, disponer de él. Pretendemos hacer de la riqueza que producimos una imagen del poder de Dios y esperamos que esta riqueza ocupe el lugar de Dios. Página 115 de esa pequeña edición pastoral. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las personas que han participado y bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan una feliz noche y nos encontramos en próximos eventos.